Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Iniciamos ya a las 8:45 en esta noche de martes 3 de noviembre. El mundo tiene sus ojos a esta hora en Estados Unidos y por supuesto acá en Canal Antigua una cobertura especial para que usted también tenga la visión desde Guatemala de cómo ese proceso comercial tiene repercusiones acá en nuestro país en todos los ámbitos. Pero también presentamos a Marinés Rivera, que como todos los martes se suma al estudio. ¿Cómo estás? Bien, Mario, un gusto estar aquí contigo a las 8:45. Como tú dices, pues en un evento, ¿verdad? Que todos tenemos los ojos puestos en él, sorprendidos, ¿no? De los resultados, era algo que no se esperaba, pues después de ver las encuestas. Sin embargo, pues todavía queda una gran jornada, no sabemos si sabremos resultados hoy, y pues hablar con los analistas, a ver qué piensan al respecto. Por supuesto, porque hay que leer y desmenuzar los números a esta hora de la noche y para eso nos enlazamos con nuestros invitados en el primer segmento de las 8:45. Vamos a hablar precisamente de los números del proceso comercial y toda la lectura que hay que dar ya a estos primeros datos que tenemos. Y en el segundo segmento también vamos a hablar cómo podría cambiar, si es que hay algo que cambiar, la política exterior de Estados Unidos, que tiene que ver mucho sobre todo con la región centroamericana, gane quien gane esta contienda. Pero les presentamos a nuestros dos invitados en el primer segmento. Vamos a platicar con el doctor Nicolás Virsi, director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos y Sociales CES, y también al profesor David Martínez Amador, politólogo con estudios en la Universidad de Massachusetts y becado Fulbright del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Vamos a hablar precisamente de esta contienda y los números. Bienvenidos, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches a ambos. Doctor Virsi, pues si nos puede dar sus primeras impresiones de este día respecto a los resultados que ya estamos viendo y también, digamos, los ciudadanos, ¿en qué estados clave tienen que tener puestos los ojos en esta noche? Bueno, hasta ahorita sorprende, se tenían ciertos estados asegurados para Donald Trump, más estados y más grandes estados asegurados para Joe Biden. De ahí tenían estados que se inclinaban hacia Trump, estados que se inclinaban hacia Biden, y de ahí los famosos toss-ups, los que podían uno tirar supuestamente una ficha en el aire a ver qué cae. Trump ha ganado todo lo que tenía que ganar, ha ganado los estados que se inclinaban hacia él y ha ganado o va en línea a ganar los estados toss-ups, los estados que supuestamente cualquiera se podía llevar, pero dentro de esos honestamente tenían a Texas y yo no sé cómo, Trump no ha ganado Texas, pero no creo que lo gane el demócrata, Joe Biden. Trump no puede llegar a la presidencia sin Florida, sin Texas, tiene que ganar Ohio. Parece que va a ganar Florida, va a ganar Ohio y ningún candidato a la presidencia ha ganado. Nadie ha perdido la contienda a la presidencia habiendo ganado Ohio y Florida, por lo menos en los últimos 100 años. Profesor, Ahorita lo que sorprende es la tremenda participación electoral, tanto antes como el día de las elecciones. Yo creo que la estrategia republicana de crecer el electorado funcionó porque Biden está sacando mejores resultados que Hillary Clinton en 2016. Entonces Biden es mejor que Clinton y Trump es mejor que Trump. ¿Sí? Biden está sacando mejores porcentajes en los estados bisagra que Hillary Clinton, pero Trump creo que lo que se sospecha que se está pasando ahorita ha crecido el voto. Me llama mucho la atención. Donde tenemos que poner la atención es Ohio, Pennsylvania, esos estados. Y todavía no han llamado ganador en Ohio cuando ya ha reportado el 70% del voto y Trump va adelante por varios puntos. profesor Martínez Amador, ¿comparte usted esta premisa del doctor Virsi de que Trump es mejor que Trump? En efecto, ha tenido un desempeño bastante bueno en esta noche, esencialmente porque sigue la ruta que se plantea para ganar, que eso es lo que esperas de cualquier candidato en cualquier elección. Los estados que debes ganar los tienes. Eso incluye la Florida, eso definitivamente me parece que incluye Ohio, y esos son elementos fundamentales. Que otro escenario sería si,
si los pierde. Ah, creo que también hay que dejar en claro que es muy temprano aún. Esta elección es muy larga. Me recuerda un poco el escenario del año 2008, cuando los demócratas estaban muy mal antes de la medianoche, y después de la medianoche hay un cambio muy importante. Estas elecciones son una ruleta rusa y Es son muy temprano, porcentajes, es muy es muy temprano, temprano pero, aún. doctor Amador, es muy temprano, pero me da la impresión que el doctor Birsi cree que ya esta partida la ganó Donald Trump. No, 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 aún no. Hasta que no veas, por ejemplo, lo que sucede en un estado como Pensilvania, donde hay que recordar que que por la estructura electoral que tiene cada estado, hay algunos en particular que no podían contabilizar los votos de la elección temprana hasta cuando cierran las urnas. Eso quiere decir que desde que cerraron van a empezar a contar los votos del día de hoy más todo lo que viene antes, y eso va a dar varias horas para la contabilización, distinto por ejemplo del caso de Florida, que podía empezar a contabilizar los votos tempranos desde el día que inicia la elección y todo lo que entra. Entonces aún hay tiempo. Y acuérdate una cosa, aquí la elección no se termina hasta que de verdad tienes los 270 colegios electorales y hay muchas rutas. Lo que sí hay que dejar en claro son dos cosas, y las digo muy rápido. Uno, se celebra el espíritu democrático que tienen los Estados Unidos. A final de cuentas son la democracia constitucional más vieja, 244 años. Y en un momento de crisis política la gente usa las instituciones. Eso se celebra. Número dos, parece que las encuestas otra vez se equivocan. Y eso es muy interesante, y habrá que estudiar hacia futuro cuál es el elemento que el trumpismo, por así decirlo, de alguna manera le permite pasar desapercibido de los ejercicios de medición electoral, porque lo que estás viendo hoy es que no hay esa marea azul que buena parte de las encuestas de los medios grandes habían proyectado. Ahora bien, doctor Birsi, comparte usted lo que ya decía el doctor Amador en el sentido de que pues todavía es muy temprano, digamos, para tener una noción de por dónde va esta situación, o piensa distinto, piensa, digamos, que el camino ya se va definiendo. el camino ya se va definiendo, pero es efectivamente, como dijo el profesor Martínez Amador, mi punto no era que Trump ya lo había ganado, que Trump ya había superado por muchísimo las expectativas, y no hay ninguna duda que los expertos y los modeladores y los encuestadores han fallado tremendamente, porque eso de eso no queda ninguna duda, porque eso supuestamente iba a ser una avalancha azul donde iba a ganar Joe Biden arrasando. Y vemos que no es así. Trump está peleando ahora en terreno, no lo tiene ganado, pero todo lo que tiene que hacer para ganar lo ha hecho. Y eso no se puede decir todavía de Biden, pero Biden entra con una tremenda ventaja, la ventaja electoral que siempre tiene cualquier candidato demócrata, que es Nueva York y California, ya lo tienen asegurado, ahí tienen un montón de votos electorales en las costas, y además el voto temprano, que subió la participación electoral antes del 3 de noviembre, antes del día de las elecciones, y ahí había una ventaja de 62% demócrata, pero se esperaba, se proyectaba hoy una ventaja republicana de 64%, y supuestamente eso iba a ser la diferencia en diferentes estados, márgenes y por toda la nación. Entonces, sí, esto no termina, y si esto termina en Pensilvania, esto puede ir a las cortes, y lo demás. Se mencionó en 2008, yo pienso más en 2000, ¿sí? Bush versus Gore. Ahora bien, profesor Martínez Amador, ¿qué elemento puede usted ver a lo largo de esta campaña, o si quiere en las últimas semanas, que digamos los resultados que estamos viendo no precisamente coinciden con las encuestas o la idea que se había implantado en la opinión pública de que iba a ser esto una paliza? Eh, ¿Ve usted algún elemento, algún factor que cambie de lo que dicen los números de las encuestadoras a lo que estamos viendo, al menos hasta ahorita? Me parece que de nuevo queda muy claro que hay una enorme marea de votantes, tanto republicanos tradicionales como
republicanos descontentos como personas que estaban afuera del partido, pero cercanos a ellas, que posiblemente no se atreven en público al momento que se hacen los ejercicios de las encuestas, y el ejercicio de las encuestas requiere la honestidad para poder medir. Y cuando les preguntas, ¿usted votaría por el presidente Trump? Lo que te responden es no, pero el comportamiento en la urna es diferente. Y esa es una constante que se mantiene desde el 2016. Me parece que es la misma situación. Ahora hay otro elemento que es importante y que ya lo mostraban las encuestas de salida que se presentaron. El tema fundamental para la mayoría de los encuestados que votan hoy, uno podría pensarlo que sería la gestión con respecto a la pandemia. Pues no. Resulta que para los republicanos el tema fundamental en las encuestas de salida es la economía, y para los demócratas el tema más importante son los problemas raciales. En términos de la economía, los números sustentan hasta antes del inicio de esta pandemia la administración del presidente Trump. El presidente Trump tiene un mensaje más fácil de vender por su carácter de ser un outsider, eso hay que recordarlo, de venderse como el político no tradicional, el enemigo de las élites. Hasta cierto punto tiene un discurso antioligarquía como el de Sanders, pero eso capta una enorme marea de personas que se sienten excluidas del sistema, nada más que lo hace desde la posición de un partido de derechas. Por el otro lado, hay que recordar también que Donald Trump empezó a hacer su mercadotecnia electoral desde el día que gobierna, recordando las razones por las que gana, y otra cosa que habrá que estudiar a futuro sobre lo que ha sido el trumpismo. ¿Cómo logras ganar elecciones rompiendo todas las reglas en cuanto a la tradición política del contexto, rompiendo el discurso políticamente correcto y hasta cierto punto atreviéndote a decir cualquier cosa? Y en ningún momento las encuestas parece que lo castigan. Es decir, no estoy diciendo que simpatice con eso. Lo que estoy diciendo es que es muy interesante para un país que tiene una democracia con estándares diferentes a los del tercer mundo. Pero creo que esto es lo que hoy explica lo que está sucediendo. Sin embargo, habrá que esperar todavía lo que sucede en el estado de Pensilvania, y como bien se dice, puede ser que esto tenga una judicialización eventualmente. Ahora, doctor Birsi, justo en esa línea, digamos, su opinión respecto al tema de las encuestas, ¿no? ¿Qué pasó, digamos, este día, sobre todo en el tema de votaciones? ¿Con qué iban en la mente, digamos, los votantes? Porque muchos pensaban que el tema de la pandemia le había afectado bastante a Donald Trump, pero al final parece que el tema también de la economía pesó bastante a la hora, pues, de emitir los votos. Depende, seguramente el tema de la pandemia era más importante para los demócratas que los republicanos, reflejando el manejo político del asunto, tanto por las autoridades en Estados Unidos, las autoridades siendo los gobernadores, no solo el gobierno federal. Hay mucho descontento en Estados Unidos cuando se dice a la gente que no puedes ir a un funeral, no puedes ir a misa, pero sí se permiten protestas y disturbios y saqueos violentos masivos. Ese tipo de sentimientos se regó por todo el país, y esa no es la gente que se encuesta. Un factor clave para los republicanos es que armaron un buen equipo terrestre, cosa que ignoraron los demócratas por completo, lo cual sorprende, porque nadie tenía mejor equipo terrestre y estrategia terrestre que Barack Obama, y Joe Biden fue su vicepresidente. Ese equipo terrestre que sacó la coalición Obama, que eran mujeres, negros y jóvenes, lo sacaron a votar en tremendos números, y tremendos números a favor de los demócratas. Eso no lo tienen esta vez. Se confiaron en estrategia por teléfono y campaña virtual. Cuando el pueblo votante quiere ver a su candidato, quiere escuchar que ella o él le pida el voto. Y eso sí ha hecho Trump con muchísima energía. 3, 4, 5 mitines políticos al día. Por más que lo criticaban bueno, eso va a regar COVID por todos lados, la gente, de cierta manera, yo creo que las críticas no funcionaron, tuvieron el efecto opuesto, porque el pueblo estadounidense creo que ya está cansado, ¿sí? Ya está cansado del encierre, no está convencido que el encierre es la manera de combatir la pandemia. Bueno, y en fin,
está también el tema económico. Entonces, en 2020 Estados Unidos sufrió la contracción económica más severa trimestral en la historia y también la recuperación económica más grande en la historia que salió, creo que hace 3 días. La gente se preguntaba si esto iba a ser a tiempo para las elecciones, sabiendo que ya habían votado 80, 90 millones de personas en aquel momento. Todavía no se ha terminado, pero me sorprendería. Yo diría que a estas alturas ya Trump es el favorito, como dicen en el mercado de las apuestas, para quienes creen en eso, es el favorito a ganar. Ninguna buena noticia, ninguna buena sorpresa ha salido para Joe Biden ahorita. Yo creo que eso se debe si Hillary Clinton tuvo una mala campaña, me interesaría la opinión aquí del profesor, pero si Hillary Clinton tuvo una mala campaña, pésima campaña, la de Joe Biden, no salió de su casa, no interactuó con el votante, y yo no sé cómo esperaba ganar por los márgenes que decían que iba a ganar con esa estrategia. Bueno, vamos a hacer un alto en el análisis para ir en vivo y en directo a Washington. Ahí se encuentra Gustavo Valdés, quien nos va a informar precisamente del presidente Trump, que está allí en la espera de los resultados. Adelante. Este enlace en directo es patrocinado gracias a Banco CHN, el banco de todo un país. ¿Qué tal? Muy buenas noches desde la capital estadounidense, donde el presidente Donald Trump espera los resultados de esta elección que está a punto de concluir, pero eso no significa que esta noche sepamos quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, porque hubo una participación récord de personas que votaron anticipadamente y muchos de esos estados, los votos se van a tardar en ser contados. El presidente hizo un acto de presencia esta mañana en una oficina del Partido Republicano en el área metropolitana de la capital. Él dice que se están preparando, pero no tiene un discurso ni de victoria ni de derrota. Simplemente están esperando los resultados. El mensaje que están dando los representantes de la Casa Blanca, unos dicen que esto va a ser una gran victoria para el presidente, incluso más grande que lo que vimos hace 4 años. Otros, con más cautela, indican que tendrían que esperar los resultados en estados clave. Una cosa que estamos escuchando, por ejemplo, del lado del ex vicepresidente Joe Biden, es que ellos creen que el estado de la Florida quizá no les favorezca, pero aún falta tiempo para que se empiecen a contar las boletas en ese estado. Estados que tener en cuenta, además de la Florida: Georgia, Pensilvania, Ohio, Michigan, Wisconsin y Arizona. Esos son los estados que pudieran definir quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Nosotros aquí en espera. Hay manifestantes frente a la Casa Blanca, como lo pueden ver, la mayoría de ellos en contra del presidente. Vamos a ver si esto continúa con calma el resto de la noche. Este enlace en directo fue patrocinado gracias a Banco CHN, el banco de todo un país. Bueno, así las cosas desde Washington. Retomamos acá en la plática que teníamos con nuestros invitados. El profesor Martínez Amador, le refresco la pregunta que le hacía el doctor Virsi. ¿Cree usted que, a consideración del doctor Virsi, fue pésima la campaña de Joe Biden? Es decir, ¿fue mala estrategia no salir a hacer los mitines como los hizo Donald Trump? ¿Cómo ve usted esto? Es una pregunta bastante compleja para responder porque si estás en un contexto de pandemia donde lo que tienes es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por vía del aire y
Lo primero que te dicen desde la política de salud es que los eventos que concentran a muchas personas son un riesgo y tu discurso de campaña es no va a poner en riesgo. Obviamente que el modelo de las campañas tradicionales no lo vas a poder hacer. Sin embargo, hay que dejar en claro que en los Estados Unidos el modelo de campañas no es solamente un ejercicio de desplazamiento territorial. Eso sí se mira el día de el día en sí de las elecciones, pero a lo largo de eso hay todo un bombardeo sistemático por redes sociales, es decir, y por televisión y radio. Es un mercadeo político bastante más avanzado, pero esa limitación que yo planteo, claro que estaba del lado de los demócratas en el sentido de no hacer esos grandes rallies. La otra cuestión, y esto tiene que ver con a futuro estudiar y los estudiantes de ciencia política tienen que clavarle el colmillo para definir lo que el trumpismo ha sido, es lo fácil que es de alguna manera la venta del discurso político de un candidato como Trump, porque a final de cuentas no es más que una serie de emociones que no requieren a veces mayor ejercicio intelectual. Hasta cierto punto hay una irracionalidad porque es un discurso plagado fundamentalmente de datos falsos, pero genera una emoción fundamental en aspectos que desde posiciones conservadores te llevan a las urnas. El amor a la patria, el sentimiento de que se quiere triunfar en la vida, la idea de que Estados Unidos es la potencia y tiene que volver a serlo, la lógica en cuanto a culpar al otro de los problemas. Es decir, hay muchos aspectos en esta campaña en las cuales Donald Trump tenía mucha ventaja. También hay que reconocer, desde que Donald Trump asume la presidencia, las campañas en Estados Unidos y los debates en Estados Unidos se han vuelto un reality show. Han sido debates menos dirigidos al tema de política pública con un formato muy agresivo de parte del candidato Trump que nunca se había visto. Hubo debates electorales muy reñidos en el pasado, pero nunca con un formato de los ataques personales, y eso enganchó, y eso gustó, y eso de alguna manera generó, ¿cómo te lo puedo poner? Un mercado político para un montón de machos alfas que se ven representados en Donald Trump y que no necesitan mayor convencimiento y que están convencidos y es fácil de entenderlo y son fieles. Es una base fiel de votantes que se vio desde el momento en que gana en 2016 con toda la serie de afirmaciones que deberían haberlo castigado. ¿Cómo puedes competir contra esa situación llevando una campaña más tradicional, una campaña que quiere de alguna manera motivar a la ciudadanía para que tenga una reflexión más profunda, con una división interna en el Partido Demócrata compleja entre visiones más a la izquierda y la centro derecha de Biden? Es muy complicado y otra vez esa gran ventaja de que los instrumentos de las encuestas no pudieron encontrarte el votante de Trump. El votante de Trump es el trumpista de closet, no se atreve a decirlo, pero sale a las urnas y vota. Lo que se había dicho incluso en razón de una supuesta fragmentación del Partido Republicano, cuando viste grandes figuras que abiertamente salían a decir no vamos a votar por el candidato presidencial, se llegó a pensar que había muchos republicanos que a las encuestas dirían, sí, voy a votar por el presidente, pero al momento voy a votar por el otro. Y parece que eso tampoco ha sucedido. Y por último, lo que tendría yo que mencionar es que me parece, eso habrá que verlo más adelante, que los demócratas no salieron a votar el día de hoy. Hasta cierto punto, esos márgenes iniciales grandes de votos son el voto temprano, en razón de que no querían salir por las cuestiones de la seguridad con respecto a la pandemia, qué sé yo. Los republicanos sí salieron al voto y eso es lo que me parece que está sucediendo. Hay que esperar los números y el otro indicador fundamental es ver quién gana el voto popular para el termómetro en sí de cuál es la apetencia política de la nación. Ahora, doctor Grisi, ¿comparte usted esto que ya decía el profesor Amador en el sentido de que hoy los republicanos pues salieron a votar y que digamos todos estos votos anticipados, lo que se conoce como early votes, digamos favorecía más al presidente Biden que a Donald Trump? Es que ni siquiera es cuestión de opinión, así era. Los demócratas llevaban una ventaja del 62% del voto temprano y se proyectaba, y parece que se está cumpliendo con la proyección, que los republicanos iban a llevar una ventaja en el voto presencial. Y eso no solo es por el tema de la pandemia, aunque Gallup sí
Gallup, la encuestadora, tomó encuestas sobre las actitudes, sobre el coronavirus y el miedo a salir y todo lo demás. Y sí, los republicanos tenían mucho menor temor a salir y estar en agrupaciones que los demócratas. Parte de la estrategia demócrata, parte de la estrategia republicana. Pero también los republicanos, hay una tremenda desconfianza en la maquinaria política en Estados Unidos. Y esto, Trump no es causa, Trump es consecuencia de esto. Y los republicanos no van a confiar en votar por correo cuando el sindicato postal está donando y apoyando la campaña de Biden. O sea, entonces eso de ninguna manera. También el voto de Trump, el voto escondido de Trump, no es que la gente no quiere decir. Pero doctor Birsi, nos está diciendo ¿Me usted, permite? doctor Birsi, nos está diciendo usted que sí cabe la posibilidad de lo que viene mencionando el presidente Trump de un fraude en Estados Unidos. No estoy hablando de la falta de confianza, de la falta de confianza de la gente. La gente quiere ir a ver que su voto entró, ¿ya? Y sí hay fraude en Estados Unidos. Lo que siempre dicen es dos cosas. No hay evidencia contundente que hay fraude masivo. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero ¿quién dice que tiene que ser masivo? La elección en 2000 entre Bush y Gore se decidió en Florida por menos de 1,000 votos en un estado de cuántos millones. Eso es un porcentaje infinitesimal, ¿sí? Entonces, y sí hubo varios intentos de fraude. Yo creo que el tema del voto por correo, que hay otro tema que ver con el voto por correo, muchísimos votos, un buen porcentaje de votos son descartados, no por fraude ni nada. La gente firmó mal, selló mal el sobre, hay reglas sobre esto. Y como los demócratas iban a votar más por correo, más de sus votos iban a ser descalificados, ¿ya? Ahora, en cuanto a si el respeto por las reglas de distanciamiento social, eso los tiró la campaña de Biden, nos tiró por la ventana la semana pasada y dijo a su gente, vayan a votar en persona, vayan a votar en persona. Cuando empezaron a ver los indicadores del juego terrestre que había armado el Partido Republicano. El Partido Republicano entró al día de hoy con una fuerte desventaja en votos emitidos, pero se les veía muy confiados que iban a recuperar eso con una fuertísima, altísima participación electoral en un electorado que había crecido. Ahora, en cuanto a los votantes de Trump que no quieren decir por qué votan, eso se llama ser buen ciudadano. En Estados Unidos, en la cultura de Estados Unidos, un esposo ni siquiera a su esposa le dice por quién votó. Y nunca se pregunta. Pero yo no creo que ahí donde viene el voto escondido de Trump. Los republicanos fueron a perseguir nuevos votantes registrados. Y pongan atención en esto. Las mejores encuestas encuestan a votantes con fuerte intención de voto. Y para calificar como fuerte intención de voto, tenés que decir que voy a votar y haber votado en las elecciones pasadas. Y como estos son nuevos votantes registrados, ellos no van a entrar en las mejores encuestas. Y es por eso que son escondidos. No se les recoge. Bueno, entonces yo creo aquí el punto es que Trump está superando expectativas. Yo estoy de acuerdo con el profesor. Esto falta mucho por definir. Trump tendría que ganar Arizona encima de Pensilvania y Pensilvania Pensilvania va a seguir votando, va a seguir recibiendo votos hasta el viernes. Ahora bien, profesor Amador, digamos, en tema de todas las circunstancias que estamos atravesando con la pandemia, voto por correo, etcétera, digamos, ¿hasta cuándo calcula usted que vamos a poder tener resultados y saber realmente quién tiene la victoria de estas elecciones? Mira, no me gusta la futurología, pero te diría que en el mejor escenario, posiblemente esto pinta un poco más claro. En el mejor escenario pinta un poco más claro para mañana, posiblemente en la tarde. Pero me parece que ese es un excelente escenario, posiblemente al fin de esta semana, porque las cortes han determinado que todos los votos deben de contarse. Eso significa que tienes que contar una millonada dinosaurica de votos, los de la votación temprana y los del día de hoy. Y en el caso de Pensilvania, eso es lo que vamos a ver, al margen de que las urnas van a mantenerse abiertas un tiempo más. Entonces, ahí es donde vienen ya los escenarios interesantes de qué va a suceder en ese momento en que no hay un resultado y la construcción de todas las posibles
situaciones que puedan suceder, si volvemos al año 2000, si va a haber algún tipo de expresión violenta en la calle, qué sé yo. Pero por lo pronto, lo que podemos decir es que otra vez se repite lo que sucede en el año 2016. Los instrumentos de medición de preferencia electoral no son acertados y la campaña demócrata, no estoy de acuerdo en el sentido de que no quisiera hacer bien las cosas, tenía limitaciones conceptuales y éticas en razón del discurso que manejaban que les impedía llevar a cabo los grandes rallies, porque había una preocupación médica. Es muy difícil ganar elecciones para candidatos como Trump. Es lo que queda aquí claro. Es muy difícil ganarle a los outsiders. ¿Por qué? Porque no siguen reglas, porque no se ciñen a las tradiciones, porque son impredecibles, porque no siguen un sketch, no hay una hoja de ruta, no se les puede predecir y eso es muy difícil de competir. Y es un discurso muy incendiario, pero que ha sido recogido por una enorme cantidad de personas al punto que si gana las elecciones, me parece que se puede pensar que la corriente del trumpismo ya no es una corriente que tendría que separarse y construir su partido al margen de los republicanos, sino es un elemento esencial y de mucho más fuerza que otras corrientes internas en los republicanos como los libertarios, por ejemplo. Y es muy interesante si gana las elecciones y así como va, posiblemente lo logre, que pase por encima de las posiciones conservadoras tradicionales y de los grandes caciques, por así decir, del partido. Esta es una situación para los politólogos muy interesantes, porque normalmente los outsiders, el sistema los saca. En este caso, no ha sido así. A ver, doctor Birsi, el profesor Martínez Amador dice que los demócratas tenían razones éticas para pues seguir una campaña como la siguieron. ¿Qué responde usted a esta premisa? ¿Es entonces que los republicanos rompieron la ética para competir? No, yo no soy moralista en mi análisis político, esto lo digo con todo respeto. Y prueba de eso es que los demócratas abandonaron esa estrategia en la última semana. ¿Sí? Sí, pero sí tenían que, más que ética, tenía su discurso, era atacar a Trump por la pandemia y entonces en todo eso tenían que guardar ellos respeto por las reglas que estaban imponiendo sus gobernadores en diferentes partes del país. Si uno ve en Estados Unidos es un país, pero 50 diferentes estados y son los gobernadores que deberían de responder por la pandemia, más que el presidente. El presidente no tiene las facultades que la gente cree, no es una Angela Merkel, no es el presidente Yamatei de Guatemala, no tiene las facultades constitucionales para imponer, por ejemplo, un mandato de mascarilla en todo Estados Unidos. Eso le corresponde a los gobernadores y los demócratas tienen la gubernatura en los estados con la más alta letalidad en cuanto a COVID y los republicanos con las más bajas tasas. Y la economía es al revés. Las tasas de desempleo son más altos en Estados Unidos, en los estados gobernados por demócratas y más bajas en los primeros 10 estados con la tasa de desempleo más baja después de la pandemia son estados gobernados por republicanos, porque yo creo que ahí viene el manejo político de este asunto. De ninguna manera los gobernadores, si Biden gana hoy, mañana abren los gobernadores demócratas en California y Nueva York, empiezan a abrir en parte sus economías. No lo iban a hacer en plena campaña. Entonces yo sí no le atribuyo ninguna superioridad ética y moral al Partido Demócrata, ni tampoco al Partido Republicano en estas elecciones. Ambos fijaron la estrategia que iban a seguir y así fue. Y además, creo que explicaste mal, Mario, mi comentario. Yo no dije que Biden tenía que haber hizo mala campaña por no haber hecho mitines masivos y rallies, pero algún tipo de contacto tenía que salir. Bueno, usted dijo que había sido una mala estrategia haber hecho de forma virtual la campaña, ¿no? Mario, yo explico mi comentario. Sí, él no salió a dar entrevistas. Y como él no salió, tampoco salió Kamala Harris.
y solo salían de vez en cuando a actividades muy estructuradas donde él leía del teleprompter. Está pésimo, pero pésimo, pésimo. No salía. No salía y se escondió de los medios y los medios felices de esconderlo. Y yo creo que ahí eso no se dio esa conexión y a la fecha no se ve. Cuando él habla en el público, comparar a Joe Biden hace 5 años con Joe Biden ahorita, Joe Biden es un hombre que conectaba con el pueblo, conectaba con la clase obrera y hoy simplemente está leyendo, es obvio que está leyendo y gritando sus palabras. Yo vi muy mal la campaña, muy mal, muy mal. Ahora, profesor Amador, justo en la primera intervención que hacía el doctor Birsi, él decía, digamos, de cumplirse esta clave de que el que gana el estado de Ohio y Florida, pues gana las elecciones. Digamos, ¿comparte usted esta opinión que nos daba el doctor Birsi, esta premisa que nos daba el doctor Birsi, o cuál es su opinión al respecto? Pues claro, es que lo que ha dicho el doctor Birsi es una tradición política para los candidatos republicanos. O sea, no tengo yo nada que decir. Cualquiera que ha leído un poco de la historia electoral de Estados Unidos sabe, ningún presidente republicano ha llegado a la oficina oval si no gana Ohio. En la hoja de ruta de los estados que un candidato republicano debe de ganar, siempre hay unos que son obligados. Ohio es uno de esos, así como puedes colocar sus bastiones tradicionales como la Florida, como Texas, Georgia, Carolina del Norte, Virginia, etcétera, etcétera. Trump ha hecho un muy buen trabajo en seguir esa ruta. En ese sentido, está teniendo los resultados que se esperan. Lo que yo sí recojo es que cuando haces los mítines de campaña, no es lo mismo un mítin que se hace donde estás guardando distancia social y entonces va poca gente porque es limitada la cantidad, o lo que tienes son un grupo de automóviles como fueron los mítines de los demócratas, la gente está en coches para protegerse, que un mítin tradicional donde la gente está guardando cero distancia social. Es decir, no podemos dejar de reconocer que eso viola todas las leyes lógicas con respecto a una enfermedad de transmisión por vía aérea. Dicho eso, es un riesgo que como político tomas. Y como nadie te dice nada al respecto, pues continúas y has bombardeado sistemáticamente la idea de que la enfermedad no es importante, que la enfermedad se está ya hasta cierto punto dejando de lado. Y eso es otra vez, el mensaje de Trump es muy fácil de creer. Y eso lo ves reflejado después en las urnas. Eso para mí sí es una dificultad en términos de los instrumentos y la metodología que tienes para hacer una campaña cuando las condiciones no son las mismas. Difiero en términos de que el presidente Trump no podía haber hecho algo con respecto a un mandato universal para el uso de las mascarillas. Al menos pudo haberlo intentado. Creo que al menos pudo haber dado el paso en lugar de politizar el uso de la mascarilla, burlándose de los periodistas que lo utilizaban, diciéndoles que tú la usas porque estás politizando. Por lo menos con el ejemplo hubiera liderado. Cuando se estudia la política de los Estados Unidos hay un dicho muy importante que hay que recordarlo. Las palabras presidenciales son fundamentales porque las palabras presidenciales al final del día pueden construir patrones de conducta política. El presidente de Estados Unidos es una presidencia global, pero hacia adentro es una figura importantísima que lidera con el ejemplo. Si tú lideras con el ejemplo de ponerte la mascarilla en público, que te miren con ella, los seguidores hacen con eso. En el caso de Trump aplica el dicho de monkey see, monkey do. Es decir, es simplemente una mimética. La gente se comporta como él, toma su discurso, toma sus acciones, toma su chauvinismo, toma esa lógica de que soy campeón, porque rompo las reglas, porque voy en contra del mundo, etcétera. Bueno, son elementos de campaña. Posiblemente el presidente Trump, no sé si las cree o no, pero es muy fácil ganar elecciones así. Y eso es lo que estamos viendo. En la primera elección el partido no hizo nada para ponerlo al margen, le devolvió las 2 cámaras, están contentos con él y me imagino que ahora están viendo la posibilidad de tener un segundo término. De eso trata la política, pero yo sí considero que hay aspectos que hacían más difícil la campaña para los demócratas. Bueno, vamos a detener acá el análisis, vamos a compartir solo información. Ya la cadena Fox News da como ganador a Donald Trump en el estado de la Florida. Son 29 electores, un estado clave para
hacerse con la presidencia en el país norteamericano. Ya Fox News da como ganador al presidente Donald Trump en la Florida, que los resultados estaban muy ajustados. Bueno, vamos a la casa de campaña, el comando de campaña en Delaware de Joe Biden. Allí se encuentra Gustavo Valdés para reportarnos a esta hora. Adelante. Este enlace en directo es patrocinado gracias a Banco CHN, el banco de todo un país. Mira, en realidad ha ido oscilando entre mucha música al principio, como alrededor de las 7 de la noche, y que se sentía obviamente lo que te da la música, que es mucha energía y mucho optimismo. Paulatinamente, cuando han empezado a dilatarse la información, cuando ha empezado a salir digamos, los resultados, lo que estamos viendo desde hace más de 2 horas es un silencio total. Aquí a mis espaldas es donde está el estrado donde supuestamente va a hablar el vicepresidente Biden y donde todos estamos esperando que eso ocurra esta noche. Por supuesto que ellos confirman que él va a hablar esta noche, todavía no se sabe a qué hora. Durante el día hubo bastante especulación en términos de qué es lo que iba a decir, cuál era el contenido de este discurso. Cabe destacar que este discurso fue anunciado ya desde anteanoche. Él dijo que se iba a dirigir a la nación. Durante las últimas 48 horas su énfasis ha sido precisamente eso, que va a hablar con la población, que es asegurarles que se va a respetar su voto y sobre todo incentivarlos a votar. Durante las últimas 48 horas eso ha sido. Y también hoy día muy cautelosamente dijo que no hay que hacer caso de las cosas que dice el presidente Trump y que aquí los votos cuentan y que este es un proceso al que hay que respetar. Y cuando terminen de contabilizar todos estos votos es que se va a saber quién es el próximo. Este enlace en directo fue patrocinado gracias a Banco CHN, el banco de todo un país. Bueno, rectifico, era Blanca Vilches desde Delaware en el comando de campaña del Partido Demócrata. Yo había dicho que era Gustavo Valdés, perdón, es nuestra compañera Blanca Vilches. Bueno, retomamos el análisis y la entrevista. Doctor Birsi, ya Fox News da como ganador a Donald Trump en la Florida. Esto nos va acercando más a que, pues esto está reñido, ¿no? Sí, pero si Trump no gana Florida, podemos irnos a acostar. ¿Sí? Tiene que ganar Florida, tiene que ganar Texas y un montón de otros estados más. Esto ya estaba cantado desde hace rato, creo que, pero no también es los Fox News y los demás medios juegan. Esto es un negocio para ellos, quieren elevar el suspenso. Por eso me llama muchísimo la atención, que por ejemplo no se ha dicho quién es el ganador o ni siquiera se ha proyectado en Ohio, que ya ha reportado el 85% de los votos y Trump lleva ventaja de 8 puntos. ¿Sí? Entonces, es más de lo mismo. Se puede entender donde Trump está arriba por 15 puntos en Pensilvania, pero solo ha reportado 42. Ahí no lo reportas, pero ya con 85%, uno tendría que preguntarse por qué. Al mismo tiempo, creo que están revisando lo que habían dicho para Virginia. Fox News, con muy pocos votos contados, dijeron que habían dicho que Biden ganaba Virginia, ¿sí? Y ahora ahora parece que están revisando eso. Perdón, diga. Sí. Ahora, doctor Birsi, digamos, en la intervención anterior, el profesor Amador pues hacía énfasis, digamos, en el tema de los demócratas que habían tenido pues más desventaja por ese tema de predicar con el ejemplo, ¿no? Digamos, no podían hacer tantos estos meetings políticos por el tema ético con el tema de COVID-19. Digamos, ¿cuál es su opinión respecto a esto? ¿Esto le dio una desventaja a los demócratas? Más ventaja no podrían haber tenido los demócratas. Miren, es que, en serio,
controlan la narrativa discursiva, sobre el COVID también, porque y el manejo político del discurso también se dio, porque los mitines políticos de Trump, y esto lo habla la gente, uno solo tiene que ir a Estados Unidos y hablar con cualquiera de la calle, y preguntarse a la gente, es por eso lo llaman deplorables. Y la gente sabe que las élites, los intelectuales los detestan y saben, y ellos esperan a hablar y contestar el día de las elecciones. Entonces, ¿por qué no se puede ir a un mitin político, pero las protestas masivas, los disturbios, los saqueos, eso sí fue celebrado? ¿Sí? Y es más, y no por cualquiera. Kamala Harris, la compañera de fórmula de Joe Biden, pidió en Twitter que la gente donara para ir a pagar la fianza de la gente que estaba saqueando y causando disturbios por todo el país. Y para ser arrestado en una ciudad demócrata, tenía que haber agarrado en flagrante. Pero sin embargo lo hizo. Primero negaron esa violencia política, negaron que COVID iba a ser, se podría propagar olvidemos de los disturbios, en las manifestaciones masivas grandes de Black Lives Matter y todo eso. ¿Cuál es la diferencia la diferencia entre eso y un mitin político? Yo no le atribuyo nada de superioridad ética al Partido Demócrata, tampoco se le atribuye al Partido Republicano. Ambos partidos fijaron su estrategia. Y yo no me compro de que había un compromiso ético de respetar las reglas por parte del distanciamiento social por parte del Partido Demócrata, porque todo eso lo tiraron por la ventana la semana pasada, y cuando empezaron a ver que de repente los republicanos les iban a ganar con la participación electoral el día de las elecciones. Ahora bien, profesor Amador, ¿considera usted que todo esto que hemos visto a lo largo de los últimos días, lo que dice el doctor Birsi en cuanto a que los demócratas habrían tirado por la borda todo este tema, ¿lo ve así usted, que realmente hubo un ajuste de la campaña de Joe Biden en este último trecho, o todo siguió como lo tenían planeado? Me parece que todo sigue un manual, y sigue un manual que muy inteligentemente al menos considera la necesidad de no cometer los errores de la elección anterior. Por eso es que ves tanto al vicepresidente Biden como a su candidata Kamala Harris, como a su esposa y al presidente Barack Obama, los miras haciendo una campaña muy fuerte en estados que Hillary Clinton perdió y que definieron la elección. Ese es un punto que hay que dejar en claro. Lo que yo sí creo que es fundamental dejar pues también en claro es que las protestas en la calle son una manifestación hasta cierto punto espontánea, y la gente sale, y eso no es que lo estés pidiendo, no es que tenga que suceder, pero son eventos irracionales que suceden, son un fenómeno de masas. Ahora, un mitin político donde llamas y convocas es distinto. Yo creo que es una falsa comparación ese aspecto, y creo que es importante dejarlo en claro. El ejercicio de votación al que los demócratas llaman es el ejercicio de ir a las urnas, que si vimos todas las tomas de los centros de votación, se estaba tratando de guardar la mayor cantidad de distanciamiento posible. Yo sigo suponiendo que esta es una ventaja que el Partido Republicano, cada vez más asimilado a la filosofía de Donald Trump, decide jugársela. Es decir, si discursivamente el tema no es la pandemia, sino es la economía, no hay razón alguna para dejar de tener los mítines masivos que desde cualquier punto de vista médico-científico podemos suponer que puedan generar contagio. Es decir, si tuvimos un contagio de más de una veintena de personas en un evento en la Casa Blanca que no fue necesariamente un rally, si el mismo virus del COVID entra a la Casa Blanca en un evento al aire libre, pero la gente sin mascarillas y tocándose después, ¿cómo no va a suceder eso en un rally de campaña donde tiene cientos de miles de personas? Pero es que es obvio. Pero bueno, si te la estás jugando porque discursivamente has dicho que el problema no es la pandemia, que la pandemia ya terminó, aunque los números, y eso es lo interesante, el COVID le sigue pegando a los Estados Unidos hasta por debajo de las muelas, pero parece que eso no impacta en el voto. Hasta cierto punto ese es parte del ejercicio de la narrativa y discursiva de Donald Trump, dejando el análisis con respecto
a la parte moral ética el trumpismo es fundamentalmente pragmático. Hasta cierto punto no tiene muy claros los límites ni las fronteras de lo permisible. Eso es muy propio de la historicidad de Donald Trump a lo largo de todo el tiempo. Y si lo que has construido es la idea de que los académicos te engañan, que los médicos te engañan, que los expertos que han estudiado toda la vida el tema de una pandemia, el tema de la política pública, los militares que han hecho carrera también te engañan, y podemos contemplar la realidad como nos da la gana y te lo crees, pues eso es lo que tienes. Es muy fácil ganar elecciones así. Lo que pasa es que eso parece un país de tercer mundo, no una democracia como la habíamos conocido en los Estados Unidos. Este no es un ataque al partido republicano. Yo estoy seguro que un candidato republicano tradicional hubiera tomado mejores medidas. Esto es simplemente la mimetización que ha hecho Donald Trump del Partido Republicano, y como se dijo hace unos cuantos días en entrevistas que salen al teléfono, hizo un takeover bastante violento del partido. Se lo apropió y lo tiene a imagen y semejanza de él. En términos pragmáticos de ganar elecciones, sí, hay que reconocerlo. ¿Qué es lo mejor? Posiblemente no, pero ya nos va quedando claro que la política es un ejercicio donde las razones pesan menos y los resultados son los que pesan, y es lo que estamos viendo. Ahora, doctor Virsi, ¿comparte usted esta visión del profesor Amador de que un candidato republicano tradicional pues hubiera tomado mejores medidas en estas circunstancias? Yo sé qué medidas. El mismo doctor Fauci dijo que el presidente Trump tomó todas las recomendaciones que se le hicieron en el momento que se le hicieron. Cuando el presidente Trump cerró los viajes a China, ¿sí? Se le atacó por xenofóbico y racista el mismo vicepresidente Biden. Resulta, el New York Times acaba de publicar, dándole la razón a las críticas que hacía Trump, que los expertos de la Organización Mundial de Salud ocultaron la verdad y no revelaron al mundo la severidad de la crisis para no poner mal en China. Véanlo, está en New York Times. Entonces, aquí hay mucho. ¿Sí? La ciencia se aprende. Respondiendo a la pandemia se aprende, pero al principio dijeron que no se contagiaba de humano a humano. Desde ahí que, por favor, no usen las mascarillas. Pero eso fue en febrero y marzo. Sí, pues yo sé, pero por eso dijo que se aprende. Pero cuando se dice que escuchen la ciencia ha cambiado tremendamente. Entonces, cuando se saca de contexto algo que pudo haber dicho una persona en marzo, pero no otra persona. Todas las posiciones que tiene Fauci y la doctora Briggs ahorita tenían diferentes posiciones hace 6 meses. Porque la enfermedad se va conociendo despacio. ¿Cómo? ¿No? Porque la enfermedad se va conociendo despacio. No sé, pero lo que va saliendo más evidencia. Esa misma comprensión que tú estás dando a esta gente no se la das al presidente. Porque el presidente no hizo nada. Sí, pero ¿cómo es que no hizo nada? No. ¿Qué tenía que haber hecho? Liderar con el ejemplo. Me pongo una mascarilla para proteger a mi gente porque es una enfermedad que se contagia. El ejercicio en la Casa Blanca fue eso. Pero contagió eso, a su propio círculo íntimo. Hasta su propio hijo se contagió. Y él también, y su esposa también. Claro. Pero mucha gente se va a contagiar con el coronavirus. Pero no es el hecho. Es decir, un esquema de tipo preventivo es importante con un país que tiene las capacidades. A ver si entiendo bien. ¿Es un indicador de fracaso personal que alguien se haya contagiado? No, es un indicador de fracaso personal que un presidente ataque a los científicos, que un presidente ataque a su jefe encargado de llevar a cabo el esfuerzo. Eso es un fracaso. Esa narrativa de que atacan los científicos a la Organización Mundial de Salud, ¿merecen crítica o no? Hombre, pero al margen de que merezcan crítica, lo que te puedes dar cuenta es que en las mismas palabras de Trump, usamos el sentido común. Si la enfermedad es airborne, no vas a estar metido en un lugar de 500 gentes. O tú te irías hoy a meter un concierto de 150,000 personas, hoy en la noche. No, yo no. Ah, bueno. Pues tampoco irías a un meeting de Trump, ¿no? No, pero es que no voy, sí. Ah, bueno. Otras personas que sí quieren ir. Suecia, por ejemplo, no encerró. ¿Sí? Y les está pegando durísimo. Sí, igual. Y otra cosa con lo de los medios, bueno, yo creo que muchos países envidiarían estar en la posición de Suecia. Y lo que tú dices, eso de ponerse la máscara, eso también ahí nos manejan los medios, porque ahí se ve que cuando están las cámaras, Biden se pone la máscara y cuando no está o creen que no está, se la quita. Entonces, perdón, mucho de esto es show político y todo el mundo lo sabe.
En cuanto pero yo pensé que estábamos hablando de la campaña y qué es lo que se tenía que hacer. Yo sí rechazo cualquier apreciación de que los demócratas, por éticos, tenían las manos amarradas, ¿sí? Y tenían una cierta desventaja entrando y a lo largo de esta campaña. Más ventajas no podían tener, más ventajas no podían tener. Y yo sí no les doy ningún mayor crédito a ningún lado, ni los republicanos ni los demócratas en el tema moral. Perdón, yo sí no creo que la moralidad o la ética restringe de alguna manera las campañas demócratas o republicanas. Y yo también, se me hace difícil pensar en cualquier cosa que se le acusa a Trump, que no acusaron a Mitt Romney, que no acusaron a John McCain y que no acusaron a George Bush. Cualquier candidato republicano que sale ya sabe que van a decir, que es machista, sexista, homofóbico, etc. Todo eso ya lo tienen armado, ¿sí? Ese ambiente polarizado es lo que crea un Donald Trump. Es por eso que un Donald Trump puede surgir y entrar, ¿sí? y tener pegue. Y estos votantes de Trump, de todo el mundo llama deplorables, votaron por Barack Obama. Pero doctor Birsi, ¿cómo ve usted esta declaración que está grabada cuando el presidente Trump dice que no, la idea es esta, de que no quería que la población estadounidense entrara en pánico con el tema del COVID? Yo lo entiendo perfectamente bien. Franklin Roosevelt dijo, lo único que tenemos que temer es el temor. ¿Sí? The only thing we have to fear is fear itself. ¿Sí? Entonces, cuando dice, es ridículo que un presidente, hay fotos ahí de los medios, de tus colegas profesionales criticando al presidente por no tener máscara cuando está a 100 metros de todos los demás. Yo sé, hay muchísimas fotos donde está a medio metro, ¿sí? Y no tienen la mascarilla. Pero esa es una narrativa que le armaron al presidente y ahí viene la crítica. Y hoy veremos si el pueblo estadounidense pensó que eso era suficiente, ¿sí? Como para sacarlo del poder. Hoy veremos. Pero no es cierto que el presidente no hizo nada. Eso no es cierto. Sí, implementó la Ley de Defensa Nacional para activar la producción y la distribución. Se recuerda que decían que iba a haber escasez de ventiladores, no se dio ni uno. Despachó barcos hospitalarios a Los Ángeles y Nueva York. ¿Y qué pasó? Los gobernadores no le dieron uso. ¿Sí? Gran parte de las muertes que ocurrieron en Estados Unidos, yo estoy de acuerdo con el profesor Martínez Amador, se aprende en el camino. Pero malísimas decisiones del gobernador de Pensilvania, de Nueva York y de Michigan de mandar a personas contagiadas con COVID y obligar a los hogares de ancianos a aceptarlos. ¿Sí? Y perdón, uno no ve a los medios atacando a estos gobernadores como están atacando al presidente. Bueno, se podrá decir que pudo haber liderado con el ejemplo poniéndose la máscara, ¿sí? Pero las medidas concretas de cómo se combate se tiene que hacer. Eso lo dijo el doctor Fauci hoy. Bueno, lo vi hoy, no sé si lo dijo hoy, lo pudo haber dicho ayer, pero se puede fijar un marco de respuesta, un marco analítico, un marco guía a nivel federal, pero no se puede obligar a los estados a seguirlo. Lo dijo hoy, y es así. Es el sistema, por bien o mal, es el sistema federal de Estados Unidos. Cada gobernador es un soberano y cada gobernador es el gobernador que responde ante disturbios, ante huracanes, ante terremotos, ante pandemias. ¿Sí? El presidente no tiene mayores facultades para entrar y gobernar a ese nivel en Estados Unidos. Pero no sé, pensé que estábamos aquí para hablar sobre la estrategia de las elecciones y cómo íbamos a ver las elecciones en vez de emitir nuestras opiniones morales sobre qué es lo que se tenía que haber hecho con respecto a la pandemia. Profesor Martínez Amador, pues ya sus conclusiones respecto al tema, digamos, cómo vislumbra todo este escenario. ¿Diría usted a estas horas, digamos, que ya se ve quién va a ganar las elecciones? Yo te diría que aún no, que aún falta. Pero tampoco me va quedando mucha duda que si estuviera en el equipo de campaña de Joe Biden, tendría determinadas preocupaciones. Eso creo que es claro, pero hay que esperar. Y ahora vienen todos los escenarios en términos de qué va a suceder en esta situación
de la silla vacía, ¿no? ¿Quién es el ganador? Y pues que el sistema tenga que llegar a resolver. Lo que me parece como cierre y lo que para mí es una preocupación en particular es que cuando se abre la puerta a ganar campañas y hacer campañas bajo el principio, como se diría en inglés, eh, anything goes, cualquier cosa se puede decir, y no hay ningún límite que te pongas, a veces esa puerta no puedes volverla a cerrar. Y eso es algo que hay que marcarlo en este momento como un punto de quiebre en la historia política de los Estados Unidos. Donald Trump ha sido un candidato y un político exitoso para mantenerse en el poder, rompiendo todas las reglas establecidas por el canon de la tradición política de los dos partidos. Al margen de la cuestión ética y moral, que para mí es fundamental volver a rescatarla en los discursos, porque han habido momentos polémicos entre los republicanos y demócratas en Estados Unidos, pero la civilidad y el respeto existían. Aquí lo que yo me pregunto es, bueno, si eso puede volver a ser o habrá que esperar o habrá que considerar una cosa, que el trumpismo ya es una fuerza política con enorme presencia en Estados Unidos y que va a mimetizar al Partido Republicano y los republicanos de cepa se van a salir de ahí, que sería algo inédito, o posiblemente va a ir apareciendo otra opción específica para ellos. Pero creo que en términos de cómo, si quisiéramos escribir un manual de cómo ganar campañas sin escrúpulos morales, sin ningún tipo de paradigma en términos del bien y del mal y hasta cierta sociopatía, pues ya un país de primer mundo como Estados Unidos ya lo escribió con la campaña de Trump y con una posible victoria. Para finalizar, doctor Birsi, sus conclusiones y una última pregunta que quisiera hacerle. ¿Cree usted que la noche de hoy algún pronunciamiento de cualquiera de los dos puede encender esta situación? ¿Cómo así encenderla? Los ánimos están caldeados en cualquier elección y Distrito de cualquier noche Colombia, que se esperan los resultados de un ganador, ¿no? sí, el Distrito de Colombia, donde reside el gobierno federal de Estados Unidos, todos los edificios están entablados en preparación para olas de violencia política. ¿A manos de quién? No son seguidores de Trump que van a estar causando esta violencia, no son seguidores de Trump que están causando la ola de violencia en las grandes ciudades de Estados Unidos. No, solo persiguieron el bus de Biden. Si me permiten. Y se sabe, por si algún caso, si Trump pierde hoy, no va a haber disturbios. ¿Sí? Si Biden pierde, sí va a haber disturbios. Hay que preguntarse por qué. Yo estoy plenamente en desacuerdo con el profesor Martínez Amador de que esto de la pérdida de civilidad comenzó con Trump. No, perdón. Desde yo se los puse. Y siempre es fácil. Le critican a Trump porque él contraataca. Rara vez ataca. Sí, a cualquier republicano, ya son décadas de que cualquiera que no sigue la línea políticamente correcta de los demócratas es racista, es machista, es antilatino, todo eso. ¿Sí? El tema migratorio, por ejemplo, Trump no ha pasado ninguna sola ley migratoria en Estados Unidos, está aplicando la ley. Él no construyó las aulas, las construyó Obama. ¿Sí? Y fue bajo Obama donde el presidente del Senado, Harry Reid, cuando lanzaron esas calumnias contra Mitt Romney, que él no pagaba sus impuestos y que había sido racista de joven, y después todo eso resultó mentira, le preguntaron, hay una famosa entrevista, les mire, pero usted mintió sobre él, sí, pero él no ganó, ¿verdad? Sí, así, y recuerden las calumnias que le hicieron a un buen hombre, que el magistrado Brett Kavanaugh, que nombraron a la Corte Suprema, que fue violador en serie cuando estaba en secundaria, cuando tenía 15 años. Todo eso simplemente porque no les gustaba su política. Entonces, bueno, los demócratas vienen haciendo asesinatos de carácter desde añales. Pero la diferencia es cómo se reacciona ante eso. Se lo devuelve. ¿Sí? Yo no estoy contento con el carácter de la política en Estados Unidos hoy, pero no lo empezó Trump. Eso no es cierto. Bueno, muchas gracias al doctor Birsi, también al profesor David Martínez Amador. Gracias por su participación esta noche en donde el mundo sigue minuto a minuto
la elección y los resultados del proceso comercial en Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Gracias a todos. Gracias, Nicolás. Un abrazo. Gracias, igualmente. Adiós, feliz noche. Bueno, y ahora enlazamos hasta Atlanta también, en donde se esperan ya los resultados electorales. Miguel Ángel Antoñanzas de CNN nos amplía la información. Finalmente, Georgia se va a la cama sin saber quién ha sido el ganador en su estado, si ha sido Donald Trump o el candidato demócrata Joe Biden. Ha sido el secretario de Estado de aquí de Georgia el que ha dicho que no será hasta mañana, miércoles a la mañana, cuando se den los datos oficiales. Ha contado también que ha habido cerca de 5,5 millones de votos en el estado, de los cuales 4 millones de ellos eran votos anticipados, tanto en persona como por correo. Un estado que hasta ahora ha sido más bien republicano. La última vez que votó este estado por un presidente demócrata fue en el año 92 con Bill Clinton. Desde entonces han ido repetidamente prefiriendo presidentes republicanos. La última vez, en 2016, por un 5% tuvo ventaja Donald Trump referente en respecto a Hillary Clinton. Ha sido una jornada electoral muy tranquila, con una participación, digamos, muy pequeña, que hemos visto porque casi todo el mundo había votado ya previamente. De hecho, en los 3 o 4 lugares que hemos estado, hemos visto como en apenas 5 o 3 minutos los votantes podían ejercer su derecho al voto. Ha sido aquí una campaña importante. Este estado es uno de los pocos del sur, junto con Florida, Carolina del Norte, que estaban en ese estado de estados indecisos, y de hecho es así, digamos, está muy ajustado ahora mismo la cuenta de los votos, y habrá que ver, como decimos, habrá que esperar para mañana. Ha habido importante inversión de dinero por parte de Trump en este estado, cerca de 23 millones de dólares a lo largo de esos meses, en campañas de publicidad, en televisión y en radio, unos 10 millones en el caso del candidato Biden. Una jornada tranquila. Estamos aquí ahora mismo en Manuel Trapper, una taberna muy conocida aquí en Atlanta, una taberna que cada 4 años reúne a sus patrones, se reúne aquí a sus clientes para seguir muy de cerca estas elecciones. Hemos visto que no hay mucha alegría, quizás esperaban a estas horas un tipo de reacción o un tipo de datos que fueran más acordes con sus gustos, pero de momento no ha sido así, tendrán que esperar. Así que por lo tanto, mañana será el día en que Georgia conozca quién ha ganado en este estado. Gracias a Miguel Ángel Antoñanzas de CNN por la información de lo que sucede en Atlanta a estas horas. Bueno, y momento de una pausa y volvemos para seguir hablando acerca de este proceso comercial. Vamos a abordar el tema de la política exterior de Estados Unidos. Ya venimos.